Hola, bienvenidos al sexto capítulo de Psychomanagement. Hoy vamos a hablar de la importancia de gestionar una de las 5 estructuras. Si recordamos, en el capítulo 2 hablamos de las 5 estructuras que todo gerente, CEO, presidente, como se llame, debe gestionar en una organización. Y una de esas estructuras es la estructura más importante y es la estructura humana. Recordemos que estamos dentro de la historia, estamos contando primero cómo tuvimos todos los insumos estratégicos y vamos pasando por las renuncias que debemos tener. Y acordémonos que las renuncias además son transformaciones, como lo vamos a ver más adelante. Pero hay un objetivo clave. Y el objetivo clave en las estructuras humanas es poder gestionar el talento. Y cuando estamos gestionando el talento tenemos que mirar 3 cosas claves. 1, que el colaborador trabaje con propósito. 2, que tenga una calidad y un estilo de vida. Y 3, que esté retado para que realmente esté generando conocimiento personal. Pero de nada sirve si ese colaborador está contento y la empresa no. La empresa entonces tiene que ser rentable y adicionalmente tiene que estar generando o soportando valor cada uno de los cargos que tiene. Cuando miramos eso, en la mitad queda el colaborador y al final un colaborador feliz y una compañía rentable y feliz también, pues estamos generando clientes felices y satisfechos. Y eso es lo que genera sostenibilidad en una organización. Vamos a empezar entonces con las renuncias y las transformaciones. Y en esas renuncias y en esas transformaciones de la estructura humana, vamos a mirar que debemos renunciar a talento reventado. Debemos renunciar a talento que está desaprovechado. Debemos renunciar a responsabilidades y tareas que realmente no generan valor, son inoficiosas. Y debemos renunciar a inequidad en cargas laborales. Veamos qué pasa con el talento reventado. El talento reventado lo que está generando es problemas de servicio que al final genera rotación de personal y rotación de clientes. El talento desaprovechado lo que está generando es pérdida de plata para la organización. Una responsabilidad en tareas inoficiosas lo que está generando es pérdida de recursos para la organización. Y una inequidad en cargas laborales lo que genera es diferencias dentro del equipo. Pero lo más importante es que cuando gestionamos esto, logramos algo de lo que carecen más del 90% de las organizaciones, que es un área de innovación dentro de la compañía. La innovación en un reto como hoy, donde el mundo se está transformando permanentemente, es la clave de la evolución de las organizaciones. Entonces vamos a entrar en materia de cómo es que gestionamos esto. Lo primero, acuérdense siempre que existe una pirámide de responsabilidades y la pirámide de responsabilidades va acorde a los perfiles que tenemos dentro de la organización. Hay cargos que van minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, o cargos que son diseñados para 3 años o incluso hasta 10 años. Y eso lo medimos en la pirámide de responsabilidades. Pasando la pirámide de responsabilidades, podemos mirar, cuando ya los tenemos bien creados, estar midiendo cómo está la carga laboral de nuestros colaboradores en el día a día. Y en este ejemplo que vemos aquí en pantalla, podemos visualizar cómo una persona está desaprovechada dentro de lo que tenemos diseñado de su cargo. Miremos, por ejemplo, la línea amarilla, y en la línea amarilla es el tiempo laboral total que tiene esa persona dentro del día. En las 2 líneas grises lo que está midiendo es su carga laboral del día a día debería estar en este máximo y en este mínimo. Y las rayas rojas lo que nos está mostrando es la carga de la persona. Si nos damos cuenta, solamente 5 de los 22 días laborados en ese mes, la persona tuvo una carga por encima del nivel mínimo. ¿Qué quiere decir? La compañía en ese momento está perdiendo plata con ese talento humano. Vamos a mirar otro ejemplo, y en este ejemplo miramos en cambio que está la línea amarilla arriba, que es el tope del día, y las 2 líneas grises, la persona está casi en un comportamiento dentro de la línea superior. ¿Qué quiere decir? Lo que nos está diciendo es que la persona realmente está aprovechada, que la persona está generando valor, está retada y se está ocupando en lo que esperamos. Listo, cuando gestionamos entonces las cargas, vemos por ejemplo en este ejemplo que tenemos en pantalla, como un cargo que teníamos al 13% de su carga laboral, lo fuimos subiendo poco a poco en una distribución de cargas dentro del cargo. Y en cuestión de 6 meses ya lo teníamos nivelado. Y durante el resto del año estuvo en lo esperado dentro del cargo. Siguiendo, vamos a mirar cómo deberíamos estar todo el tiempo monitoreando
los límites superiores, los límites inferiores de cargas laborales y lo que el líder planea versus lo que la persona ejecuta. Entonces miremos en la gráfica. En la gráfica vemos una línea azul oscura a la izquierda que nos dice el límite inferior de cargas repetitivas, una línea roja a la derecha que nos dice la carga máxima que la persona podría estar ocupada, una línea amarilla que nos dice lo que el líder está esperando que la persona esté ocupada y una línea azul clara que nos dice lo que realmente está pasando con la persona. Entonces, cuando gestionamos estas cargas podemos ver ejemplos donde el líder definitivamente no conoce la carga laboral de la persona. Miremos en esa pantalla cómo el primer cargo y el último nos está mostrando que el líder espera mucho más de ocupación, pero la realidad del mercado es otra. La carga no la mide, no la define la persona, la define la realidad de lo que el día a día del mercado está generando. Y vemos otros casos donde está muy acertados y vemos los desarrolladores, el segundo y el cuarto cargo, que prácticamente la línea de la ejecución con la planeación está al tope del máximo. Eso es un conocimiento, un líder que conoce sus cargos. Pero vemos otras oportunidades donde miremos ese ejemplo, dos personas de un mismo área que tenemos aquí dentro del círculo verde, y esas dos personas vemos que una tiene muy poca carga y otra está sobredimensionada en la carga. ¿Qué se puede hacer? Sencillamente repartir cargas. Eso es lo que hacemos. Para esto nos sirve esta pantalla, para repartir cargas dentro de la misma área o para estar repartiendo cargas con otras áreas, porque también es factible. Muy bien, vamos a mirar entonces cómo se hace esto y cómo se logra esto. Y esto se logra describiendo los cargos. Vamos a mirar los componentes que tiene un cargo. Y un cargo tiene 4 componentes claves. 1. PCIs. ¿Qué son los PCIs? Son los puntos críticos de inflexión. Y los puntos críticos de inflexión es lo que vamos a estar gobernando. Porque finalmente es lo que cambia que la persona se salga de esas barreras que estuvimos viendo. Los puntos críticos de inflexión no es otra cosa que las actividades más repetitivas de una persona dentro de un cargo operativo. El OAR son las otras actividades repetitivas. Y las otras actividades repetitivas son las actividades que tienen periódicas, pero sin obligatoriedad, sin programación, sino que van llegando acorde que el mercado las va mandando. Esas son actividades que, oiga, es que pasan 2 veces a la semana, pasa 1 vez al mes, pasa 1 vez cada 2 meses. Entonces son responsabilidades de acciones que tiene un colaborador, pero que no sabemos medir cada cuánto pasa, porque insisto, es por factores externos. La otra son las TPCs. Y las TPC son tareas periódicas de control. Esas tareas periódicas de control lo que generan son obligatoriedad y periodicidad. ¿Qué quiere decir? Oiga, cada 8 días hay que hacer un informe de cartera y pasárselo al resto del equipo comercial y financiero. Ok, eso es una tarea que tiene periodicidad y que tiene obligatoriedad. Esas son las tareas periódicas de control. A cada una de esas actividades le vamos a establecer tiempos, periodicidades, y eso nos va a dar la nivelación de las cargas cuando las graficamos en su control. Y por último vamos a tener los proyectos. Y los proyectos nunca los trazabilizamos. Se nos convierte en paisaje, se nos convierte como si la gente tuviera que estar en proyectos y proyectos y proyectos adicional a su carga laboral. Lo que vamos a hacer aquí es, oiga, si lo voy a asignar a un proyecto, ¿cuál es el tiempo que le voy a asignar a ese proyecto? Y vamos a trazabilizarlo dentro de una plataforma, dentro del Excel, dentro de lo que cada uno maneje. Cuando tenemos los 4 componentes de cada uno de los cargos, vamos a verlo graficado. Y cuando lo vemos graficado, vemos ahí cómo está en esta gráfica los PCIs, los OAR, los TPCs, los proyectos y una fracción de imprevistos. Y acordémonos que los imprevistos son acorde a la madurez del cargo. Si hay un cargo muy maduro, va a tener menos imprevistos. Si es un cargo nuevo, va a tener muchos imprevistos. Y lo vemos como en los cargos operativos, la mayor concentración normalmente está en los PCIs. Y es ahí lo que vamos a controlar. Porque finalmente, si vemos cuando se sale de sobrecarga o cuando se baja la sobrecarga, es en lo que estamos repitiendo día a día. Entonces, veamos qué pasa en el diseño de los cargos cuando no los tenemos medidos y cuando no los tenemos bien planeados. Errores frecuentes que pasan en todas las organizaciones o en muchas organizaciones. Primero, no conocemos el volumen real de los cargos. Entonces, el líder piensa que esto se hace 50 veces al día y resulta que se hace 20. Y eso genera costos y costos y costos y más estructura. O por el contrario, no se generan 50, sino que se genera 100 y eso genera personal reventado.
El otro es la carga desnivelada. Y la carga desnivelada es pues, la falta de distribución, donde tenemos colaboradores reventados y colaboradores relajados. El otro, y muy importante, son los cargos de minuto a minuto, con mucha labor de mes a mes. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando esa persona empieza a tener muchas labores de mes a mes, pero minuto a minuto está súper ocupado? Lo que pasa es que se dejan de hacer esas tareas periódicas de control. Esas tareas periódicas de control normalmente son tareas más de mes a mes o de semana a semana. Los cargos netamente operativos deberían estar enfocados en la operatividad del minuto a minuto del día a día. Más grave aún, cuando tenemos cargos más arriba de coordinación, de supervisión, y esos cargos los tenemos haciendo labores de mucho minuto a minuto. ¿Qué estamos haciendo? Generándole un sobrecosto a la operación del día a día. Otro gran error son los directivos con mucha carga de día a día. Son esos directivos que les genera pavor delegar, que definitivamente están envueltos en el minuto a minuto y no están pensando en para dónde va la organización. Y otro error graso en las organizaciones es tener cero innovación. ¿Qué pasa? Cuando estamos gestionando el talento y cuando estamos nivelando las cargas, finalmente lo que vamos a hacer es transformar los cargos para generar innovación con el mismo talento que hoy tenemos. Entonces, esto no se trata de salir a reducir la organización, no, se trata de transformar el uso, a partir de una renuncia es transformar el uso de los recursos y así generar más capacidades como organización. Y miremos finalmente cuál es la consecuencia de esto. La consecuencia de esto son colaboradores insatisfechos y encima de eso problemas de rentabilidad. Y ya sabemos que si la empresa está insatisfecha y la organización y los colaboradores están insatisfechos, la consecuencia es clientes poco satisfechos y rotación de clientes. Muy bien, cuando ya conocemos la realidad de nuestro volumen y ya trabajamos con la gobernanza de los datos que nos trae medir las cargas operativas en el día a día de nuestros colaboradores, vamos a tener 4 grandes focos de decisiones que tomar. La primera, nivelación de cargas. Y acuérdense que yo puedo nivelar cargas verticalmente, puedo nivelar cargas horizontalmente o puedo nivelar cargas de forma paralela. ¿Qué quiere decir? Horizontalmente, dentro de los mismos cargos de un equipo de trabajo, de un área, de un departamento. Si los nivelo, mantengo a todo el equipo nivelado y estoy aprovechando mis capacidades. Verticalmente, hombre, o el colaborador le da cargas a su líder o el líder le da cargas a su colaborador, porque están haciendo cargos de diferente temporalidad. O paralelamente puedo pasar responsabilidades de un área a otra y con eso no estoy generando más contratación innecesaria cuando tengo las capacidades dentro de la organización. Y esa es la primera posibilidad de decisiones. Otra posibilidad de decisiones son las renuncias, muy importantes que siempre hemos hablado cuando hacemos una planeación. Y las renuncias son o renuncio a cargos, o renuncio a personas, o renuncio a tareas innecesarias. Cuando es necesario hacerlo, pues esta es una fuente para hacerlo. La otra es replanteamiento de cargos. Y cuando replanteo cargos puedo ver que me sale mucho más económico tercerizar. Y cuando tercerizo me estoy quitando una cantidad de responsabilidades y gastos fijos, lo que hace es bajar mi punto de equilibrio. Lo segundo son mis proyectos. Entonces hay una cantidad de proyectos que tengo como organización que muchas veces no ejecuto y los dejo en el tintero. Si genero y libero capacidades o libero tareas a partir de esas renuncias, lo que estoy haciendo es generando tiempo para poder cumplir con los proyectos. Y lo último y muy importante es generar nuevas capacidades dentro de ese replanteamiento de cargo. También muchas veces no hacemos cosas como innovación, como sistemas de gestión de calidad, como gestión documental, diferentes actividades que las organizaciones necesitan, no las estamos haciendo porque no tenemos las capacidades internas. Cuando liberamos tiempo de la gente para hacer esas capacidades, pues estamos ganando competitividad en el mercado. Y la última, que es una decisión posible, es, hombre, contrato personal adicional. Y aquí les quiero contar una anécdota. En algún momento nosotros teníamos un colaborador que el colaborador vivía al 130%. Uno miraba las cargas y estaba al 130, 140, 150%. Esta persona súper comprometida con la organización. Y cuando íbamos a mirar su gestión de desempeño, sus KPIs ponderados resulta que no pasaban del 35%. Entonces el gran cuestionamiento era, no puede ser, una persona que está trabajando al 130, 140%, ¿cómo va a tener el 35% del desempeño en el cumplimiento de sus metas? ¿Quiere decir que es incompetente? Entonces desarrollábamos competencias y se mantenía el resultado. Entonces aquí la única solución fue bajarle las cargas laborales, contratar a otra persona, hacer una distribución de cargas
e inmediatamente la persona tuvo una mayor calidad de vida, los clientes estuvieron más satisfechos y la persona pasó a que su tarjeta estuviera por encima del 80%. Entonces, no necesariamente por tener gente sobredimensionada tenemos mejores resultados. Es más bien necesariamente, si una persona está reventada, está generando malos resultados con toda seguridad versus lo esperado. Entonces vamos a pasar a ver que no es suficiente con la gestión de las cargas. Ojo, el talento hay que gestionar las cargas, como ya lo vimos, para buscar una calidad de vida y buscar que el colaborador esté feliz, que la organización esté feliz y así tenemos clientes felices. La gestión por competencia, donde vamos a estar todo el tiempo generando mayor conocimiento y mayores habilidades. La gestión del desempeño, donde nos estamos dando cuenta si todo lo que estamos haciendo como organización está trayendo el resultado esperado. Y carrera basada en un propósito, el propósito corporativo y el propósito de la persona. Una vez gestionamos el talento y tenemos este proceso de dominio de cargas, ¿qué vamos a lograr? ¿O cómo es el proceso? Lo primero, para recordar y recapitular, definimos estructura. Uno de los ejercicios puede ser la pirámide de responsabilidades. Otra, la optimizamos por el bien común, entonces diseñamos sus cargos y medimos los P6, puntos críticos de inflexión, cómo están sus cargas. La tercera, colaboradores retados y ocupados con crecimiento van a generar felicidad en la organización. Y lo último, esto nos va a traer una compañía lean de estructura humana y nos va a traer innovación, generando valor y compañías crecientes. Excelente que nos hayan acompañado en este capítulo. Los esperamos en el capítulo 7. Gracias por acompañarnos en este capítulo 6. Nos vemos en el próximo capítulo. Acuérdate suscribirte y activar la campanita. También te contamos que estamos en Spotify y allá te esperamos para que nos sigas. Gracias.